estamos entonces transmitiendo por las plataformas indicadas. Bien, recordemos un poquito la clase anterior, habíamos visto la teoría de errores, las sucesiones y concluimos de que toda sucesión de valores de aproximación, ¿no? X0, X1, X2, todas esas son aproximaciones a la solución de un método numérico. Y habíamos dicho que cada una tiene un error de aproximación, ¿no? Donde ese error de aproximación se calcula mediante el valor que se está calculando actualmente, y puede ser cualquiera de los valores 1, 2, 3, 4, cualquiera de esos, ¿no? Sí, y aquí, ahí, ya. Y menos el anterior, o sea, x menos 1 dividido entre x sub i en valor absoluto por 100. Esa es la fórmula del error. El procedimiento, fíjense que van apareciendo, ¿no? Van apareciendo las aproximaciones con una función, o mejor dicho, con una ecuación que se llama ecuación de recurrencia, ¿no? Por dar un ejemplo, la ecuación de recurrencia para el método, qué sé yo, el método de punto fijo, por ejemplo, xi es igual al valor de g en la función del anterior, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, i menos, cuando i es igual a 1, xi menos 1 es x sub 0. Entonces se busca el valor de g en x sub 0, de la función g en x sub 0. Ahí sale el x1. Ya podemos calcular el primer error, ¿no? Con x0 y x1. Y obviamente puede ser que ahí nomás le digamos, como se dice, fuimos tan, ¿no? Fuimos directo prácticamente, nos apegamos tanto a la solución que en el primer intento salió la raíz, por decirle, la solución del problema. ¿Por qué? Porque seguramente este valor de acá debe ser menor o igual a una tolerancia. Por ejemplo, salió 0,5%, por ejemplo, y la tolerancia era 1%. Entonces, cuando se llega a la tolerancia, se para el procedimiento. No es que se va a hacer el proceso, no, infinitamente no es así. Se va a parar cuando ocurra la tolerancia, cuando este valor llegue a la tolerancia. Entonces vamos a esperar que estos errores vayan así, ¿no? El primero es mayor que el otro es mayor que el siguiente y así. De modo que este de aquí es el menor de todingos, ¿no? Todos los de atrás. Y además tiene que estar en tolerancia, se dice, ¿no? Tiene que ser un valor menor o igual a este de acá, ¿no? A E sub S. Menor o igual. Bueno, esa es la característica de los métodos que vamos a ver a continuación. Entonces, esa fórmula de error de aproximación de memoria. Cada método tiene su propia ecuación de recurrencia. Yo le dije, supongamos que sea esta, para un ejemplo, no para un método. Pero vamos a ver que cada método tiene su ecuación de recurrencia, ¿no? Que esa ecuación de recurrencia sirve para encontrar todos
de estos valores, todos, hasta el último. Bien, esos son los métodos que vamos a ver a partir de ahora. ¿Está bien? Bueno, los métodos que vamos a ver entonces ahora son los métodos que sirven para la solución numérica de ecuaciones no lineales. Yo les he mostrado aquí en la carátula del curso, arriba donde dice métodos, arriba a la derecha tienen una ecuación, fíjense. 1 sobre raíz de f, dice, ¿no? 1 sobre raíz de f igual a menos 2 veces el logaritmo. Y entre corchetes está el argumento del logaritmo. Sí, imagínense eso, despejar f de ahí. F es la incógnita, ¿no? F es digamos, la variable. Entonces la variable está en los dos lados de la ecuación y no hay forma de despejar, ¿no es cierto? Porque está en el argumento del logaritmo. No hay forma de despejar f. ¿Cómo encontramos f? ¿Cómo? Aquí la vamos a escribir aquí en la pizarra, la misma ecuación. La voy a escribir aquí en la pizarra. Le voy a poner x, sí, para que se lea mejor. 1 sobre raíz de x. Ingeniero, no Ahorita se ve la pantalla. No se ve la pantalla. ahorita lo va a ver. Lo que pasa es que estoy copiando lo que estoy viendo. Ah, ya. Menos 2 veces, ahorita lo van a ver. Logaritmo, estoy copiando la pizarra lo que estamos viendo ahí. De una constante e sobre otra constante d, son constantes eso, sobre 3.71 más 2.51. Todo eso que ven ahí lo estoy copiando. Dividido entre RE, que es otra constante, por la raíz lo estoy poniendo de x. Ahora sí, ya es una función. Aquí la he escrito como una función de x. 1 sobre raíz de x igual a menos 2 veces el logaritmo de... Todo lo que está entre corchetes es el argumento. Y dentro de ese argumento está la variable x. Todo lo demás es constante. Esa ecuación sirve para encontrar la rugosidad al interior de un tubo. Es un modelo matemático. Es un modelo matemático para determinar la rugosidad. El factor de fricción se llama. X es el factor de fricción al interior de un tubo por el cual fluye, por ejemplo, gas, aceite, petróleo, agua, lo que sea. Igual el tubo que tiene un coeficiente de fricción, ¿no? Y ya sabemos que ese coeficiente frena el flujo, ¿no es cierto? Eso es. Entonces, si nosotros a lo largo de la tubería calculamos cuánto es la fricción, bueno, podemos determinar la presión que tenemos que meterle, ¿no? No es nomás meter presión para mover el flujo, ¿no? Hay que saber cuánto hay que meterle en función a la fricción. Eso más o menos, llevándolo a la física, ¿no? En realidad ese es el modelo matemático que se usa en la hidráulica. En la hidráulica de tuberías a presión. ¿Cuál es el problema de esa ecuación? Que no podemos despejar la x. A ver, el primero que me muestre la x despejada, le pongo 100 en el primer parcial. Ahorita sí, bien hechito. Dura, ¿no? Es imposible sacar del argumento, ¿no? No se puede. No se puede. Entonces, ¿cómo resolver esto? ¿Cómo encuentro el valor de fricción? Dado un diámetro de mayúscula y dado un espesor de las paredes del tubo, aproximadamente epsilon, o esa letra E es el espesor del tubo. Este es una constante, esto también. Y este valor acá, RE, también es otra constante que tiene que ver con las fuerzas internas y externas en el fluido. Eso se llama el número de Reynolds.
Entonces, fíjense, aquí tenemos el típico problema. Es normal en la ingeniería esto. Esto que están viendo es absolutamente normal. Y todavía viene con diferenciales. Esto es facilinga más bien. Hay otras que son mucho más complicadas porque vienen con diferenciales, ecuaciones diferenciales, que es lo más usual. Bueno, hay que resolverla, no queda otra. Porque para el ingeniero, sí o sí, tiene que resolverlo. No es cierto, el cliente a decir, ingeniero, a ver, resuélveme este problema. Ah, no, vaya a la esquina, allá hay otro que le va a resolver. No, aquí hay que resolverlo todo lo que está en nuestra competencia. No vamos a estar diciéndole al cliente, pues no sé, no es así. Entonces, para resolver esto necesitamos un método numérico. Ya la matemática analítica ya no puede resolver esto. O sea, no podemos despejar la X. Eso es analítico. No se puede. Imposible. Por ningún método analítico. La única solución son métodos numéricos. No hay vuelta. ¿Está bien? Bueno, entonces nosotros vamos a ir estudiando los métodos para resolver ese tipo de ecuaciones. Se llama solución numérica de ecuaciones no lineales. Como hemos visto en el ejemplo, eso es una ecuación no lineal. Porque la X está afectada con un exponente, ¿no? Que es igual a un medio. El exponente de la X es un medio, ¿no? Entonces es una ecuación no lineal y hay que encontrar el valor de la X dado esos datos. Dado el diámetro, dado ¿cómo se llama? El modelo de flujo, porque el número de Reynolds determina el modelo de flujo, etcétera. Eso ya ustedes lo van a ver en hidráulica, de tubería forzada. Bien, ¿cuáles son los métodos? Los métodos que vamos a estudiar son los que vemos ahí en la pizarra. Son 6 métodos. Entonces lo vamos a agrupar en dos grupos de métodos. Están los métodos cerrados y los métodos abiertos. Cuando digo métodos, es un procedimiento numérico. No es que vamos a aplicar la matemática como la conocemos, ¿no? No es que vamos a ensayar aquí a despejar la X analíticamente. No es eso. A partir de esto vamos a crear un algoritmo para encontrar el valor de X. Algoritmo numérico, procedimiento numérico. Entiéndalo así. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ¿no? Pero es una metodología numérica, pura operaciones numéricas para encontrar el valor de X. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Por lo tanto, lo que vamos a crear es una sucesión, ¿no? Lo que les decía antes, una sucesión de valores de aproximación. Nos vamos a ir aproximando al valor de X, ¿no? El error es el que nos va a decir, ¿no? Si nos estamos aproximando o nos estamos alejando. El error tiene que ir disminuyendo hasta que entre en un valor tolerable, un error tolerable. Entonces el último valor calculado, el último, esa es la solución, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer con ecuaciones de este tipo. ¿Está bien? Eso es así. Entonces decíamos que vamos a dividir los métodos en dos grupos. Métodos cerrados, que es el de la bisección y la falsa posición, así se llaman los métodos, ese es el nombre del método. Y el otro grupo de métodos abiertos, que es el de Newton-Raphson, el método de la secante, punto fijo, y el método de Horner. ¿Listo? Con eso. Y después de esto vemos otro tema más y damos primer parcial, porque cada método lo vamos a ir viendo en una clase. Son varias clases. Perfecto.
Muy bien. ¿Cuál es la característica del método cerrado? ¿Y cuál es la característica del método abierto? Característica inicial. Todos tienen una ecuación de recurrencia. Todos. ¿No? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema inicial es encontrar con qué valor de x sub 0 iniciamos el método. ¿Con qué valor? ¿Entienden, no? ¿Con qué valor? Ese x sub 0, ¿no? Se puede adoptar según sea un método cerrado o un método abierto. Si es método cerrado, ese x sub 0 que ven ahí, si es método cerrado, digo, porque hay que adoptar ese x sub 0, es inicial, un valor inicial. Obviamente que primero tenemos que hacer la gráfica, ¿no? La gráfica de la función. En este caso que estaba mostrando yo aquí, esta es ¿lo hacemos función esto? Bueno, es facilísimo hacer función, ¿no? ¿Cómo es la función? F de x es igual a 1 sobre raíz de x más 2 logaritmos de e sobre d 371 más 2.51 sobre re por raíz de x. Ahí está la función de x. No he despejado en x, él ha hecho la función de x nada más. Es una función esa. Al fin y al cabo una ecuación se puede transformar en una función, ahí la tiene. Función de x igual a esto. Entonces, les decía, yo necesito encontrar una aproximación inicial. ¿Qué hago? Hago una gráfica de esa función, ¿no? Y obviamente en la gráfica, eso es lógico, voy a ver que, fíjense, vamos a suponer este es el eje X, este es el eje Y. Y tenemos, vamos a suponer, no hay que dibujarla, no la función correctamente, ¿no? Digamos que sea así, por decir. Entonces, lo que tengo que encontrar es esto, ¿no? No puede ser que tenga varias raíces, no puede ser que esta función, qué sé yo, sea así. Yo tengo dos raíces, bien, ¿no? Bueno, yo escogeré una, la que necesite. La que necesito como ingeniero, yo sé que por aquí tiene que estar la solución. Digo, por aquí va a estar la solución. Entonces voy a buscar esa raíz, bueno, esa nomás. Todos los métodos buscan una y solo una raíz, no todas. Todos los métodos numéricos buscan una raíz y solo una. La función puede tener n raíces. Entonces, si yo voy a buscar esa raíz, es lógico que mi x sub 0 lo voy a aproximar tanto como yo pueda, ¿cierto? Al valor buscado, digamos, por ahí va a ser mi x sub 0, por ahí. Bueno, ese x sub 0 en los métodos cerrados tiene que estar dentro de un rango, ¿no? Nosotros lo llamamos, ¿no?, un intervalo cerrado. Tiene que estar dentro de un intervalo cerrado, ese es el x. ¿Ok? De modo que lo que voy a definir es un intervalo que encierre a la raíz. Yo sé que el x sub 0 va a estar por ahí, de acuerdo al método. De acuerdo al método. El método me va a decir cuál es el x sub 0. ¿Está bien? Estoy hablando en los métodos cerrados. Por eso se dice cerrado. Porque los x no hay forma de elegirlos sino a través de una fórmula que la da el método. ¿Está bien? Dentro de un intervalo que yo defino. Por lo tanto, la primera característica del método cerrado es que se inicia con un intervalo. Con un intervalo cerrado.
sí o sí hay que poner intervalo. Y la raíz tiene que estar dentro de ese intervalo. Y solo una raíz dentro del intervalo, no dos ni tres, una sola raíz dentro del intervalo. Una y solo una raíz. ¿Está bien? Una y solo una raíz. Si meten dos ya no funciona. Se fregó. Entonces vamos a tener un A y un B. ¿Ves? Dos puntos que encierran a esta raíz que estoy buscando. Ese A y B es dato. Yo lo impongo. Yo lo impongo. Esa es la característica del método cerrado. ¿Está bien? Y hay dos métodos cerrados. El método de la bisección y el método de la falsa posición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden? Bueno, vamos a ver entonces el método de la bisección, que es el más difícil de todingo. Vamos a comenzar con el más difícil. Y van a ver que es facilísimo el método. Se van a caer de espalda del método, es facilísimo. ¿Está bien? Lo más difícil. Vamos a comenzar por lo más difícil entonces. Bueno. Entonces, vamos a decir, vamos a poner aquí como subtítulo en la pizarra el método de la bisección. Método de la bisección. Y ya sabemos que es un método cerrado. Bueno. ¿En qué consiste este método? Entonces, lo primero que hacemos, decíamos, era... A ver, vamos a cortarle el micrófono a este. A este que suena. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ahí ya lo apagó ya lo apagó, ¿no? Ya lo apagó su micrófono. Que hacía tanta bulla. Este de aquí. No sé qué. Bueno. Y ya está. Le ayudé. Entonces, vamos a... Lo primero que hacemos, decíamos, es graficar, hacer el análisis de continuidad de la función y obviamente ver si hay raíz o si no hay, por ahí no hay raíz. Estamos trabajando al fósforo. Voy a hacer un poquito más arriba. Ahí. Entonces, vamos a suponer que tenemos por ahí una... Está mal esto. X. Decíamos, vamos a suponer que tenemos por aquí una función que ya la estamos graficando. Ahí está la gráfica de la función. Y hemos visto que esa función tiene una raíz que está por aquí. Esa es la raíz que lo vamos a llamar x sub r. Es la raíz. La raíz buscada. Todo esto tenemos que hacerlo antes. Por ahí no hay raíz.
Cuidado, ¿no? No vamos a buscar raíz en una función que no corta la x. Siempre las raíces cortan a la x. Y pueden haber varias. Bueno, en particular nos va a interesar esa. Entonces, lo que hacemos para el método de la bisección es, como es un método cerrado, lo primero que hacemos es adoptar un intervalo. Por ejemplo, esto. ¿No? Un intervalo A, B, intervalo cerrado. Ese intervalo automáticamente estamos acotando la raíz. ¿Está bien? ¿Cómo encontramos entonces el x sub 0? El x sub 0 es facilito, fíjense. La imagen de B, de B es este valor de acá, ¿no? Esa es la imagen, ¿no? Me está estorbando el B aquí, lo voy a poner abajito. Y el A también. No, está bien el A. A arriba y voy a poner B aquí abajito. Entonces aquí esto es F de B. Y este valor de acá es F de A. ¿Está bien? Aquí no necesito saber cuánto es F de E y F de A. ¿Por qué? Porque para encontrar la bisección, ¿qué es la bisección? Es el valor que está en el medio, justo en el medio del intervalo, justo en el medio, ¿no? O sea, ¿cuál es ese valor? A más B sobre 2, pues ese está justo por el centro. Ese punto entre A y B que está justo en la distancia media entre A y B va a ser A más B sobre 2. O sea que el x0 que estamos hablando sencillamente es igual a A más B sobre 2. Es un punto que está aquí en el centro del intervalo. ¿Está bien? Precisamente eso se llama bisección. Estamos generando dos partes, dos semi-intervalos. Porque fíjense, ese punto me define un intervalo a la izquierda y un intervalo a la derecha. Llamémosle a ese punto x sub 0, que ya le llamamos así, no, aquí está. Ya le llamamos x sub 0. Entonces, a la izquierda y a la derecha de x sub 0 hay dos intervalos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Bueno, por eso se llama bisección. Bisección, genera dos secciones. Es por analogía, ¿no? Por analogía, cuando tenemos, por ejemplo, un sólido, imagínense un cilindro, que lo cortamos por la mitad, ¿no? Si lo cortamos por la mitad del cilindro, vamos a tener dos secciones, una a la izquierda y otra a la derecha. Por analogía se toma así, ¿no? Que la bisección me va a generar dos intervalos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Sí o sí, así de sencillo, no hay vuelta. Y fíjense que esa va a ser la primera aproximación. Y evidentemente se ve que es aproximado. No es el valor de la raíz. No es XR. Es una aproximación. Cuidado, no es la solución. Es el primer valor de la sucesión de valores, ¿no? Este va a ser el primer valor de la sucesión. Bien, ya encontramos entonces el inicial. Todavía no podemos calcular el error de aproximación porque no tenemos más que un valor, que es el x sub 0, que sencillamente es la bisección del intervalo, el cual me genera dos intervalos. Me ha generado un intervalo a la izquierda, o sea, acá tengo un intervalo a x0 y al otro lado tengo otro intervalo de x0 a b, ¿no?
Dos intervalos tengo. Ese es el primer paso. Después de graficar, después de hacer el análisis, hago la primera bisección. Listo. ¿Ok? Ahora tengo que verificar por alguna forma algorítmica, por algún algoritmo, tengo que verificar por dónde pasa la raíz. Fíjense, al biseccionar el intervalo, ¿no? Nos quedamos con dos intervalos. Pero para continuar el procedimiento, porque hay que seguir biseccionando, uno de los dos intervalos lo tenemos que biseccionar. Uno de los dos. ¿Cuál hay que biseccionar? Hay que biseccionar el intervalo por donde pasa la raíz. Y el otro lo desechamos. ¿Sí? O sea que aquí había habido desecho. Hay que desechar un intervalo. ¿Ve? Y está claringo, y claro, está clarito porque lo estamos viendo, está dibujado. Pues la computadora no tiene ojo, ¿no? Sino nosotros tenemos que indicarle a través de algoritmos. Bueno, el lío o el asunto es que ya por simple observación sabemos que el intervalo que vamos a usar para el siguiente cálculo es este, ¿no? Desechando este. Desechamos ese. Y es como el inicio. De nuevo es como el inicio, ¿no? Es como el inicio. Entonces, este que pusimos acá, este intervalo que pusimos acá, de inicio, ¿no? Ahora va a ser AX0. Entonces calculamos la nueva bisección ya en ese intervalo que hemos elegido. ¿Ve? Por lo tanto, aquí ya no sería X0, ya sería la siguiente, ¿no? Ya sería la siguiente bisección, X1. ¿No es cierto? La siguiente bisección, X1. No me quiere agarrar. Es por esto. Todos los software tienen sus reglas. Entonces este sería X1 ya. Ya no va a ser A más B, ¿no? Sino A más X sub 0. A más X sub 0 dividido entre 2. De nuevo, este AX sub 0 se ha biseccionado y por lo tanto ha generado dos intervalos. Igual. Al biseccionar este intervalo se genera uno nuevo, pues lógico, ¿no? Dos nuevos. Pero antes de continuar tenemos que calcular el error de aproximación entre X sub 0 y X sub 1. Por ahí estamos bien con X sub 1, ¿no? Por ahí. Entonces, antes de continuar con la siguiente bisección, lo que tenemos que hacer es aplicar esta formulita de aquí. Esta. ¿Ah? Que le dije de memoria. En este caso, X sub I viene a ser X sub 1. X sub I menos 1 viene a ser X sub 0, lo que es la anterior ahí. El anterior a 1 es 0. X sub 1 menos X sub 0 dividido entre X sub 0 por 100. Y de ahí les va a salir un error porcentual, que tiene que ser, para que termine el proceso aquí nomás y se acabe,
ese error de aproximación tiene que ser menor o igual a la tolerancia, al porcentaje tolerado. De modo que ese valor, porcentaje tolerado, tiene que ser un dato del problema. Es un dato del problema, ¿no? Normalmente el 1%, digamos. Si en este primer intento resultó ser así, que es que el error de aproximación calculado acá con x sub 0 y el x sub 1 que acabamos de calcular, si el error de aproximación es menor o igual al 1%, ahí se acabó el lío, se acabó el problema. Y la solución es x sub 1. Siempre la última aproximación es la solución. Entonces, x sub 0 y x sub 1 son las aproximaciones. Fíjense que esas aproximaciones siempre resultan de biseccionar un intervalo. Siempre. Siempre resultan de biseccionar un intervalo. ¿Qué pasa si no fuera así? Si la solución no es esa. Entonces lo que tenemos que hacer es ver con cuál. Aquí hacemos la nueva bisección, ¿cierto? Aquí. Este intervalo nos va a dar dos intervalos. De a x1, no, de a este puntico, vamos a así. Y de x1 a x0. Hay dos bisecciones. Así de sencillo. Y ahí hay que elegir por cuál de los dos pasa la función. ¿Está bien? Entonces elegimos, digamos que sea este, el de la derecha. Por lo tanto, el otro lo borramos, lo desechamos. No sirve. El que no sirve por donde pasa la función. Ese es el que sirve. Y obviamente de este sale una nueva bisección, que va a ser el x sub 2, va a ser igual a x sub 1 más x sub 0, dividido entre 2, ¿no? Ahí está claringo, no hay como pelarle, x sub 1 más x sub 0 dividido entre 2, claringo, es la siguiente bisección. Ya tenemos tres bisecciones, x sub 0, x sub 1, x sub 2. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a calcular el error de aproximación. Ahora el error de aproximación se lo calculará entre x sub 2 y x sub 1, ¿no? O sea que acá lo vamos a hacer más bajito. El error de aproximación ahora va a ser calculado por x sub 2 menos x sub 1 sobre x sub 2 en valor absoluto por 100. Ya está calculado x sub 2. Si esto es menor o igual a la tolerancia, supongamos que sea 1%. Si fuera menor o igual a 1%, ahí se acaba el problema y esta bisección calculada x sub 2 es la solución. Listo. Esa es la raíz buscada. ¿Está bien? Y ahí terminó el problema. Pero ¿qué pasa si no ocurre esto? Si no ocurre esto. Ahora, este x sub 1 y x sub 2, ¿no? X sub 1 y x sub 2 me generan dos intervalos, ¿no? O sea, la nueva bisección x sub 3 ya sería, ¿no? Hacer x1, ¿no? x1 más x, ¿cómo era? Esta bisección era esto, ¿no es cierto? Entonces, este es el que hay que partir para generar dos, ¿no? De x sub 1 a x sub 0 va a ser la primera
Y la otra va a ser, acá nomás lo vamos a hacer abajito, x sub 1 a x sub 0, perdón, a x sub 3, ¿no? A x sub 3, porque es la que estamos calculando ahorita. Y la otra dirección es x sub 1 a x sub 3, x sub 3 a x sub 0. Donde x sub 3 igual a x1 más x, vamos a poner esta, más x sub 2 o x sub 0, ¿no? Dividido entre 2. Porque estamos ahí, ¿no? Se generan las dos bisecciones con esta, ¿no? Con ese valor, que está en el centro de este intervalo. Entonces de ahí vamos a tener que elegir uno de los dos. Y eso es con análisis, ver por dónde pasa la gráfica. ¿Está bien? Entonces elegimos el que corresponda, ¿no? Calculamos el error de aproximación y vemos si es o no, ¿no? A la menor o igual a la tolerancia. El de Cabo Lío. Y así. Bueno, ustedes se preguntarán cómo hacemos para saber cuál de los semi-intervalos elegir. Eso. Tenemos A y B, ¿no? Inicialmente. Este me genera 2. A x sub 0 y x sub 0 a B. ¿Cuál de ellos elegimos? Bueno, ahora ha sido fácil porque lo estamos viendo en la gráfica. Pero ahí en el software, el programa, ¿cómo lo va a hacer? ¿No? ¿Cómo lo va a hacer el software? Entonces, lo que tenemos que hacer es un algoritmo. Y para ello usamos la misma función. Aquí vamos a dibujar la función. Aquí al ladito, fíjense, vamos a dibujar la función. Digamos que esta es la raíz buscada. Cualquier función, ¿no? Puede ser esa o la... Siempre se busca una raíz, acabamos de decir, ¿no? Entonces, hagámosla como era, la otra. Ahora estaba como estaba, así ya. Es como un arquito. Una cosa así. Ahí está. Esa es la raíz que estamos buscando. Esta es la función. Bueno. Entonces, aquí tenemos A, ¿no? Y acá está B. Y ya sabemos que entre A y B se calcula el x sub 0, que es que divide el intervalo en 2. Bueno, ahí vamos a desplazarlo a esto, para que sea más, ¿no? Ya se me hizo una borrera la gráfica. Vamos a acomodar. Ya. Entonces, este A decíamos, ahí vamos, A y este B. Entonces esa es la bisección. Y al ladingo está la raíz. Bueno, el asunto es que la bisección me genera esos dos intervalos, a x sub 0 y de x sub 0 a b. Eso está claringo, ¿no? Ahora, ¿cómo lo elijo? Sin ver la función. Fíjense, yo sé que si hay raíz en el intervalo, ya lo sé, que tiene que cambiar de signo la función, sí o sí, ¿no?
una función que pasa por un intervalo, sí o sí debe cambiar de signo. De ser negativa, porque aquí es negativa, ¿no? Hacia abajo, pasa a ser positiva. Sí o sí. ¿Y qué es esto de acá? Este valor de acá es f de a. Es negativo, según la gráfica que estamos viendo, ¿no? Y este de acá es f de b, es positivo. ¿No es cierto? Sí o sí. O sea que en algoritmo va a resultar que f de a por f de b es negativo para que la función pase por AB. En este caso tengo que hacer la propuesta entre A y f de x sub 0, ¿no es cierto? Para probar en este intervalo. F de A por f de x sub 0. Si es negativo, quiere decir que la función pasa por acá. Si no es negativo, quiere decir que la función pasa por acá. ¿Ve? Facilingo, ¿no? Solamente fijándose en el signo del producto entre los dos extremos. Entonces, repito, si f de a por f de x sub 0 o f de x lo que sea, la bisección estoy hablando, f de a por f de la bisección es negativo en el intervalo intentado, entonces ese intervalo intentado es con el que nos vamos a quedar y el otro lo desechamos. Pero si fuera al revés, esto es que si este valor fuera positivo, quiere decir que no hay cambio de signo, pues los dos son positivos o los dos son negativos, no hay cambio de signo. Por tanto lo desecho esto y me quedo con el otro. Porque el otro sí o sí tiene que ser. Sí o sí. Uno de los dos sí o sí, pero uno de los dos, no los dos al mismo tiempo. ¿Ve? Ese es un algoritmo. Hemos generado un algoritmo para que la computadora decida por cuál de los dos semi-intervalos pasa la función. Listo. Listo. ¿Ve? Voy a buscar el libro para que lo tengan. Vamos a buscar el libro. Mientras respiramos un poco, pensamos. Ah, qué facilito que había sido esto. Ah, cierto, pues. El cambio de signo es obligatorio para que pase la función. Si no hay cambio de signo en el producto de los, ¿no?, de las imágenes en los extremos, no pasa la función por ese intervalo. O pasa por arriba o pasa por abajo, ¿no? Pero no por ahí. Está claringo eso, ¿no? No hay como pelarlo. Así es, jóvenes. Ese es el algoritmo que vamos a buscar f de a por f de b igual a un signo. No es igual, no es un signo. No nos interesa el resultado. Lo que nos interesa es el signo. Eso es. Y ya en el ejemplo vamos a ver en máxima, yo hago siempre los ejemplos en máxima. Por eso tenemos que aprender máxima. Para que ustedes me sigan. El que no quiere aprender, pues no lo hace. Total, lo puede hacer a pulso, como decimos, ¿no? A sangre, agarra su cuadernito y su calculadora y le mete. ¿No? No hay ningún problema. Como es escrito el examen, a ver, escrito y presencial es el examen, obligatorio. Ya no podemos dar exámenes por correspondencia. Se me perdió mi libro y ahorita se lo voy a pasar al Telegram
para que todo el mundo lo tenga. Aquí está método numérico para ingenieros, el Chapra. Bueno, hay que pagar por usar este libro, ¿no? Pero ahí lo tenemos. Lo tenemos gratuito, de lo que parece en internet. En otros países hay que pagar el uso de esto. Acá, bueno, nosotros lo pirateamos, como se dice, ¿no? Método cerrado, método gráfico, el método de la bisección. Aquí aparece el método gráfico. No, no lo usamos eso porque no tiene algoritmo por el método gráfico, ¿no? Es nomás puro a ver, ¿no? Dibujar la gráfica y en papel, o sea, mientras más grande mejor, ¿no? Ese es el método gráfico, que es el que nos enseñan en la escuela. Aproximar por viendo, ¿no? Ver, solamente observar. Vamos a la página 124. En la página 124 está el método de la bisección que estamos estudiando. ¿Dónde está la página 124? Aquí está. Método cerrado. Capítulo 5. Método cerrado. Página 100. Y la de acá es 120, ¿no? Ahí comienza. Método gráfico que le decía, no método gráfico de dibujar, no. Son historias esas. No es tan preciso. Vea ojímetro ese, ¿no? Este es el método de la bisección. ¿Ok? Entonces aquí primero explica, lo hace al revés que ella, ¿no? Primero explica el cambio de signo de la función. Tiene que ser menor que cero, lógico, no f. Ya lo dijimos. Ese es el algoritmo en realidad, ¿no? Menor que cero, siempre negativo, ¿no? Entonces, paso 1, elige el valor inicial, inferior y superior, o sea, X, Y, A o B, es lo mismo, ¿no? Que encierra la raíz de forma tal que la función cambie de signo en el intervalo. Esto se verifica por comprobar esto. Entonces la aproximación, aquí está la bisección, le demostré, ¿no? A más B sobre 2. Aquí le llama X1 y X2, ¿no? Es lo mismo, es cuestión de simbología nada más. Y listo. Y aquí se hace la verificación y no es más. Aquí plantea un problema y ahí lo tiene. Ya saben en qué consiste el método y cuando se guíen con el libro van a ver que es fácil. El método de paro aquí está con la famosa ecuación del error, xy menos x actual menos x anterior, aquí le pone con x nuevo y menos el x anterior sobre el x nuevo por 100. Es lo mismo que decir xy menos x y menos 1 sobre xy por 100. ¿No? Entonces, esta expresión de aquí pasa a ser la ecuación de recurrencia. Esta expresión de aquí, ¿no? Vamos a señalarla con el puntero. Eso que encerramos entre esta de aquí es la ecuación de recurrencia.
claro, en vez de poner x y 1 y x 2, como dice ahí, póngale a más b sobre 2, ¿no? Para x sub 0, ¿sí, no? Y ahí va cambiando, pues va a ir cambiando. Podemos generalizarlo poniendo, ¿no? Eh, ¿Cómo sería? A ver, generalizar. Eso ya dependerá del programador, pues cómo hace ¿no? Cómo, cómo hace su representación de sus variables en su programa. Eso es, como se dice, cuerda de cada uno ya, ¿no? Eso es, jóvenes, el método que es sumamente fácil. Recién está llegando uno, ¿no? Me olvidó que tenía clase. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a empezar a, a escribir aquí. ¿Ok? Vamos a crear entonces una celda de texto. Ahí. Y vamos a decir, sea la función, dos puntos. Ahí está la función. F de X, bla, 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 bla. Y queremos, la podemos que nos las muestre. Que la muestre en forma de matemática, ¿no? Es que está, cuando ponemos peso en vez de dos puntos y coma, cuando ponemos peso al final en vez de punto y coma, ¿no? No se muestra el resultado de la casilla. Ahí de nuevo. Ahí está. Sea la función f de x igual a 25 logaritmo de x menos x elevado a la e. Ya saben que el porcentaje antes de la e significa de que la constante e máxima lo asume así. Lo vamos a hacer más grandecito para que se vea, ¿no? Vamos a poner la lupa. Ahí está, con lupa para que lo vean. Sea la función, ahí la metemos la función en máxima y máxima nos la muestra. 25 por el logaritmo de x menos x elevado a la e. Si no le pongo el porcentaje, máxima va a asumir que e es una variable. Y no es así. Es una constante que vale un valor. Y máxima sabe que eso vale 2,71 y lo que sigue, ¿no? El número de Euler. Eso sabe máxima. Menos x elevado a la e por x al cuadrado menos 2, todo esto elevado a un medio, o sea, la raíz de todo esto, ¿no? Dividido entre x elevado a 5 menos el logaritmo de x. Todo esto menos e a la menos 3, todo, ¿no? Esas son las funciones típicas que hay en la ingeniería, ¿no? Despejar x es un lío ahí. Entonces, para eso son los métodos numéricos. Bueno, sea la función, entonces estamos indicando el
el enunciado del problema, sea la función tanto. Sigue el enunciado, aquí abajito lo vamos a seguir. Encontrar, no dice encontrar, encontrar al menos, porque saben que una raíz, ¿no? Una raíz de f de x en el dominio en el dominio 0 a 10. Lo voy a copiar esto de aquí. Pegamos en el dominio 0, borramos esta X de aquí, en ese intervalo. Ese es un dominio cualquiera. Puede ser que cuando el problema diga eso, puede ser que por ahí pasen varias raíces. Varias. Es un enunciado nada más. Falta todavía el enunciado. ¿Cómo? Con una tolerancia máxima. Tolerancia máxima del 1%. Hasta ahí es el enunciado del problema. ¿Está bien? Obviamente que lo primero que tenemos que hacer es hacer la gráfica de la función en el intervalo dado. Fíjense, si yo hago, ya sabemos manejar esto, ¿no? Si yo hago esto, me sale la gráfica. Porque ya le puse, ¿no? Plotee. Fíjense que hay dos raíces. Tenemos que elegir una de ellas y acotar, hacer A y B dentro de ese dominio dado. Cuidado, ¿no? Puede ser que pase una, bueno, A y B puede ser eso. Pero en este caso, entre A y B pasan, hay dos, ¿no? Entonces, ese es el típico, ese es el típico enunciado, ¿ok? Ese es el típico enunciado. Sea la función tanto, ahí queda la función, encontrar una raíz, encontrar al menos una raíz de f de x en el dominio tanto con una tolerancia máxima de tanto. Ese es el enunciado típico del problema. ¿Se ve o no se ve? ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿están tomando apuntes? Sí, ingeniero. Está facilito, ¿no? ¿Y cómo nos va a ayudar Máxima? La tuerca, la tutti. Ahora, aquí lo que estamos haciendo es definir dos. En el siguiente paso que ven acá, ¿no? Voy a borrar ese cuadrado. Fíjense, en la siguiente celda que he hecho, he definido el recorrido de X, ¿no? En P, que es una variable, una memoria, digámoslo así. Le estoy diciendo, Máxima, en la memoria que yo le llamo P, poneme el recorrido de X, eso le estoy diciendo. Y le he puesto el pesito en vez de punto y coma para que no me muestre el resultado. Pues si no, se me va a llenar todito, ¿no? Con cosas que no necesito. Le digo, Máxima, en tu memoria que yo le llamo P, pueden ponerle el nombre que quieran ustedes a la memoria. Fíjense cómo estoy trabajando con memorias del computador. En la memoria que yo le llamo P, pon el recorrido de X, si tengo que ponerlo recorrido entre corchetes, ¿no? Porque se trata de una lista, no se olviden que Máxima trabaja con listas. El recorrido de X es de 0 a 10 y el recorrido de Y es menos 1.01 a 1.01. Yo le puedo poner aquí de 1
de menos 1, vamos a cambiarlo esto ya por ahora, pero pueden cambiar el rato que quieran. ¿Cuál es el problema? De 1 a 1, ¿ya? Y fíjense cómo que va a pasar. Ahora, la siguiente instrucción, la siguiente, que es esta de aquí, vamos a ir señalándola con flechita, ¿no? Esta de aquí, esa instrucción, le estoy diciendo: máxima, plotéame en 2D la función f de x en los dos recorridos, en el recorrido de P, de la memoria que está indicado en la memoria P, y en el recorrido que está indicado en la memoria Q, en el recorrido para Y, ¿no? Pues son dos, ¿no? Dos recorridos, uno en el dominio y otro en la imagen. Entonces P viene a ser el dominio imagen y Q el dominio, quiero decir, P el dominio X y Q la imagen Y. Eso le estoy diciendo, que me plotee, ¿ve? Hasta aquí. Entonces, si yo quiero que me resuelva hasta ahí el lío, solamente le digo, a ver con este, ¿no? Ah, ahí está, fíjense, cambió, ¿no? ¿Por qué cambió? Porque le he cambiado el recorrido de la Y, ¿no? Aparentemente no habría raíz aquí, ¿no? Aparentemente, digo, no habría raíz aquí, pero hay raíz a lo mismo, ¿no? Por eso es que lo hacemos más pequeño, ¿no? ¿Está bien? Entonces, aquí queda claro que son dos raíces. Una raíz aquí y otra raíz ahí. Por eso fue que inicialmente yo puse aquí el recorrido de Y de 0 a 1, 0.1, para que se vea más, ¿no? Para que se vea mejor. Inclusive pude haberle puesto 0.5, ¿no? Tiene que ser con punto decimal. 0.5 a 0.5, 0.5. Ahí está. ¿Ve? Ya se ve mejor. Ya se ve mejor. Se ve mejor la gráfica, ¿no? Claringo, claringo. Ahí está una raíz y ahí está la otra raíz. En el dominio dado. Ahora yo tengo que elegir cuál de las dos raíces voy a aproximarme. Si me aproximo en esta de acá o en la otra. Digamos que me aproximo en esta de aquí. Si me aproximo a esta de aquí, entonces tengo que definir, ¿no es cierto?, un A aquí y un B a este lado. ¿Ve? Un intervalo. Si es que defino, porque dice el problema, al menos una raíz. Bueno, estoy cumpliendo con lo que dice el problema, ¿no? Elegir al menos una raíz. ¿Se entiende, no? Ya estamos en un problema práctico. Y fíjense la versatilidad del software, la facilidad que nos permite hacer análisis. No hay mucho que, ¿no? Bien, sigamos. Entonces ya hemos elegido que la raíz va a estar entre 3 y 4, ¿no? Entre 3 y 4. ¿Ve? Entre 3 aquí y 4. Ahí hemos leído la raíz. ¿Está bien? Entre 3, más o menos por aquí es 3. Por aquí más o menos está 3. Por ahí. Ah, es muy grueso. ¿Qué pasó? Muy grueso me salió eso.
Vamos a hacerlo más finito. A ver. Entonces va a estar, decíamos, entre 3, que va aproximadamente por aquí, la mitad, ¿no? Entre 2 y 4 por ahí. Entre 3 y 4. ¿No? Bueno, son ilustrativas nomás esas rayitas, ¿no? Son nomás, como se dice, por último, pues lo que hago es esto, mire, facilino, ¿no? Por último voy al block, donde está todo, aquí, y cambio la X, ¿no? Entre 3, digo entre 3, ¿no? Entre 3 y 4. Y le pongo el recorrido cambia, ¿no? Y listo. Porque ya lo vi, ¿no? Ya vi que es por ahí. Entonces lo cambio para verla mejor, ¿no? Aquí se ve mejor. Aquí se ve mejor. Así hay que utilizar ¿no? La potencia de este software. Ahí está la raíz, está claringa, ¿no? Que he elegido. Yo la he elegido esa raíz. Entre 3 y 4. Quiere decir que A es igual a 3, ¿no? A es igual a 3, este valor de aquí, y B es igual a 4, este valor de acá. Ahí está. Eso es lo que he decidido aquí en el siguiente paso, ¿no? Aquí es. Pero antes de eso, fíjese, antes de esto, le he puesto un define. Aquí está. Y lo voy a borrar el peso y voy a poner punto y coma. El peso es para que no me muestre, ¿no? Para eso es. Lo voy a borrar ese pesito y voy a poner ahí punto y coma para que me muestre el resultado. Ahí está. Ya lo cambié. Ahora lo voy a mostrar más grande para que se vea. El dólar significa que máxima no me muestra el efecto, no me muestra la salida, eso quiere decir. Cuando le pongo punto y coma nomás, me muestra la salida, esa es la diferencia. ¿Está bien? Como en este caso, le estoy diciendo defina x igual a m sobre 2. Estoy aquí creando la ecuación de recurrencia, ¿no? Pero le pongo xy para que me lo crea una sola vez, después cambio la i, ¿no? Por 0, por 1, por 2, etcétera, etcétera. ¿Eh? Etcétera, etcétera. Ahí si le hago esto, calculo, ahí está, fíjense, me la escribió la ecuación de recurrencia, aquí está. Aquí está. Me escribió la ecuación de recurrencia. Ahí está. 0,5 por B más A. Pero eso es igual a B más A sobre 2, no es lo mismo. ¿Ve? Le cambié el dólar por punto y coma y ya me mostró ya lo que tiene en memoria, la memoria XY. X sub Y. De aquí para allá yo puedo cambiar el Y. Le pongo 0, me va a calcular X sub 0. Le pongo Y igual a 1, va a calcular X sub 1. Le pongo Y igual a 2, me va a calcular X sub 2, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Fíjense que todo lo que estoy haciendo son algoritmos. Y estoy usando un lenguaje, el lenguaje de máxima, que es muy sencillo, que es exactamente igual a un procedimiento manual, hecho a mano, ¿no? Sí, mejor todavía, porque aquí está más bonito. Si me pongo a hacerlo a papel y calculadora, sale feo. Pero aquí se ve bonito. Además, máxima me hace la gráfica. No tengo que hacerla, ¿no?
No tengo que hacer el cuadrito, eso para buscar la gráfica, etcétera. No, nada de eso. Esa es la ventaja de usar este software. ¿Ve? Esa es la gran ventaja que tenemos de usar un software que tiene capacidades matemáticas muy poderosas, muy potentes, próximo a lo que es el álgebra común y corriente, ¿no? ¿Se entiende? La Sí, siguiente, ingeniero. la siguiente instrucción que ven más abajito ya es inicialicé el valor de i con 0. Vamos a ponerlo un poquito más grande para que se vea. Fíjense, en la siguiente instrucción, que después de define, viene después de define, ¿no? Después de define, ese es el problemita acá con esto. Después de define, que está aquí, se ve que se mueve el cursor, no se ve, ¿no? Se ve mi cursor. Después le he puesto ahí, a la memoria ahí, asignámele 0, le estoy diciendo a máxima. A A asignele 3 y a B 4, que es el intervalo ya este, ¿no? A vale 3 y B vale 4. Eso le estoy diciendo a máxima. Y, o sea, el subíndice de la X va a ser 0. Y luego me calcula f de A, aquí tiene que decir por f de B, aquí hay un error, ¿no? Muéstrame el signo de f de A por f de B. Aquí hay un error, vamos a acomodarlo. Aquí debe decir, muéstrame el signo, vamos a poner acá, de f de, porque es A y B, ¿no? Inicialmente. Entonces vamos a borrar esto y ponemos lo correcto, B. Ah, no, minúscula, sí. Ojo que máxima discrimina entre mayúscula y minúscula. Discrimina. Bueno, hay que hacerlo desde acá. Me dio un error. Rechaza envío una celda máxima paréntesis no pareado. Resulta que hay un paréntesis que no está pareado a este de acá. Ingeniero, le puso un corchete. Sí, sí, por eso da error. Ahora sí ya lo arreglamos. Ahora sí. Fíjense, ¿qué es lo que le estoy diciendo a Máxima con esa instrucción? Máxima, muéstrame el signo de f de A por f de B. Eso le estoy diciendo. Muéstrame el signo de f de A por f de B, o sea, f de 3 por f de 4. Entonces, ¿qué hace máxima? Reemplaza el 3 en la función y hace el cálculo. Luego multiplica por f de B, reemplaza el 4 que es B en la función. Son dos números, ¿no? Que tiene cada uno signo. Hace el producto y de ahí me escoge el signo y me dice, oye, es negativo, me dice. Ya me está diciendo el resultado. Ya lo hizo esto de acá, esta operación ya la hizo máxima internamente, ¿no? Ahora, si yo le quito signo, me va a mostrar todo, ¿no? Porque le puedo decir esto, ¿no? Puedo borrar esto de acá, por ejemplo, y decirle que me calcule nomás f de A por f de B, nada más, ¿no? Calcule f de A por f de B, ¿no? Ve y me muestra el número ya. El resultado de f de A por f de B y con signo negativo. A mí no me interesa el resultado aquí, ¿no? Lo que me interesa es el signo. Para decidir con cuáles de las dos, con cuáles de las dos bisecciones me quedo, para eso. Solamente el signo me interesa, ¿no? Porque entre 3 y 4 hay una bisección que es igual a 3 más 4 dividido entre 2. ¿Eh? ¿Se entiende, no? Bien. Y seguimos. Aquí ya pusimos con signo. No hay problema. Ingeniero, no está mostrando. Ya pusimos con signo. Y listo. Ahora, les digo
a máxima, como yo sé que es negativo el signo, ¿qué va a hacer? Va a adoptar el B, cambia el B para el nuevo intervalo, ¿no es cierto? Eso es lo que le estoy diciendo. Antes el B era 4, ahora ya no porque es negativo. Quiere decir que el B va a ser la bisección X sub 0, eso le estoy diciendo. Como I vale 0, entonces B me asigna el valor X sub 0. Y también en la misma línea le digo que me cambie ahora el valor de I porque voy a calcular X sub 1. Eso le estoy diciendo. ¿Ves? Es un procedimiento lógico de algoritmo. Entonces, máxima, ahora B era 4, ¿no? Ahora B, ponme el resultado de A más B sobre 2, ¿no? Que es X sub 0. ¿Por qué X sub 0? Porque aquí he puesto I 0, ¿no? Por eso. Es 0. A partir de aquí, I ya vale 1, a partir de acá. ¿No? Porque ya viene su nuevo valor I. No se olviden que I es el subíndice de la variable X. De las aproximaciones, porque son aproximaciones al fin y al cabo. Son aproximaciones. Entonces B me asigna X y listo. Ahora les vuelvo a preguntar el signo ya, de f de A por f de X sub I, ya, ¿no es cierto? Ya está correcto. ¿Vale? Entonces me salió negativo, se me vuelve a hacer B el valor X sub 1, ¿no? Y aquí calculo el error de aproximación. Vamos a volverlo más grande otra vez. Aquí ya calcula el error de aproximación, como lo ven más abajito, ¿no? Ahí está. E igual valor absoluto, bla, bla, bla. Y fíjense, salió 7.69. Hasta ahí, ¿no? Quiere decir que hay que seguir el mismo procedimiento. Hay que continuar. Listo, ya está. Hasta que se llegue a la solución. Ingeniero, disculpe. Ahí en su procedimiento usted cambió, ¿no? F de A por F de B, pero con ese cambio, claro, con ese cambio que usted le realizó, entonces no estaría eligiendo ningún intervalo, sino que se estaría quedando con el mismo intervalo Acá, inicial, digamos, ¿no? No debería ser F de A por X sub 0 o así para ir reduciéndole el intervalo. claro, es que primero calculamos con cuál de los intervalos nos quedamos, F de A por F de B, esto que estoy mostrando ahorita. Donde está la manito, ¿no? Sí. Salió negativo, ¿no? Salió negativo. Quiere decir que el intervalo a elegir es entre A y X sub 0. Por eso que digo B igual a X sub 0, ¿no? Ahora el signo entre F de A y X sub 0 vuelve a ser negativo. Entonces el otro B ahora va a ser X sub 1, ¿no es cierto? X sub 1. Sí. ¿Y a qué igual X sub 1? Acá lo calcula, pues, ¿no es cierto? Aquí tiene la fórmula. Fíjense. Acá definimos dónde está. Aquí está. Pone X1 igual a 0,5 por B más A. Claro, hay que cambiar A. Tiene razón ahí, ¿no? Hay que cambiar A. Entonces se calculó claro, esto de acá tiene errores, este procedimiento. Este procedimiento lo di en examen, que busquen dónde está el error. Y claro, yo he agarrado justo el que tiene errores, ¿no? He ido acomodando, hay que ir acomodándolo, hay que hacer el análisis. En otro ejemplo lo vamos a ver mejor. ¿Ok? Pero lo que estamos haciendo aquí es exactamente lo que hice en la pizarra. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Está bien? Lo vamos a hacer de nuevo este ejemplo en la próxima clase. Vamos a dejar la clase por ahora. Tengo que prepararme para la siguiente. ¿Hasta qué hora la clase? Hasta las 7, creo. Hasta las 7. Hasta las 7, ¿no? 7. Son las 6:15. 19. ¿Qué horas son ahorita? 18. ¿Ah? 18 y 15.
18 y 15, ¿no? Ya. Bueno. En definitiva, lo que estoy mostrando acá es que todo se puede resolver paso a paso. Todo se puede resolver paso a paso. Probablemente por ahí está el procedimiento correcto. Vamos a ver, voy a buscarlo. Vamos a buscar en otro. Como le dije a un comienzo, vamos a ponerle... No, vamos a... Bisección.